¿Me confirman si están viendo ahí el PowerPoint, por favor? Sí, señora profesora. Oh, bien, vamos a mirar entonces la parte de las distribuciones. Digamos que lo que quería que miráramos hoy era un poquito la parte del manejo del Excel, aun cuando en la, en la lectura fundamental está muy bien explicado. Hay unos que no están explicados, entonces voy a centrarme principalmente en los que no están explicados. Antes de eso, entonces me pidieron explicar un ejercicio de binomial. Analizar un ejercicio de binomial, lo voy a hacer. Un experimento consiste en administrar a 3 pacientes un tratamiento que tiene una probabilidad de curar una determinada enfermedad. Entonces, dentro de los datos importantes que debe darme la distribución binomial es la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso. Generalmente me da la probabilidad de éxito. En este caso, pues obviamente, entre curar y no curar una enfermedad, pues el éxito es curar, ¿no? Evidentemente. Y es 70%. Cuando yo he identificado la probabilidad de éxito, pues identifico también la de fracaso, que sería no siempre la necesito, pero pues por si me la preguntan. En este caso, la probabilidad de fracaso, es decir, que no cure la enfermedad, sería 30%. Les recuerdo que esa probabilidad de éxito me la pueden dar en decimal, en porcentaje o en fracción, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, calcular la probabilidad de que se curen 0, 1, 2, 3 o 3 pacientes. Ahí tengo que calcular la probabilidad puntual de cada uno. ¿Listo? ¿Y cuántos pacientes espera que se curen con el tratamiento? Dentro de las preguntas me pueden hacer muchas. Recuerden que aquí estoy preguntando probabilidades puntuales, pero me pueden preguntar cualquier cosa. Calcule la probabilidad de que se curen más de 3 pacientes, menos de 3 pacientes, mínimo 4 pacientes, máximo 10 pacientes, que eran las palabras claves de las que hablábamos hace 8 días. ¿Listo? Esas palabritas clave depende de lo que me pregunten. Y en ese caso, pues son probabilidades acumuladas. Supongamos que me pregunten menos de 5 pacientes. Pues calculo la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4 y la sumo. Por eso se llaman probabilidades acumuladas. ¿Listo? Entonces, obviamente, bueno, si la quiero hacer, digamos, con la fórmula, pues tengo la fórmula teniendo en cuenta que son solamente 3 pacientes a los que la muestra, son solamente 3 pacientes y que la probabilidad es 0,7. Y reemplazo una formulita. Ahí, pues, digamos, sencillo. Les voy a dar un minutito allí para que miren, tomen nota del ejercicio, pero yo lo voy a hacer principalmente en el Excel. Y voy a responder algunas preguntitas. Bien, voy a ir entonces a colocar los datos en el Excel para mirar cuánto nos da. Entonces, en este caso, n vale 3 y la probabilidad es 70%. Listo, voy a compartirles entonces el Excel. Profesora, todos se deben hacer en Excel, ¿cierto?
No se deben. Fíjate que ahí lo que les decía ahí en la lectura fundamental, nos dicen, puedo utilizar voy a volver un momentico al PowerPoint Sí. para mostrarte que de hecho allí no lo tengo en Excel. Es decir, el Excel lo utilizamos cuando de pronto es un ejercicio demasiado largo. Sí, Entonces, como para optimizar el tiempo, ahí ya utilizamos el Excel. sí, fíjate que acá en la siguiente diapositiva, para calcular la probabilidad de que no se cure ningún paciente o se curen 0 pacientes, yo utilicé la fórmula 3 combinado 0, P elevado a la X, que en este caso es 0, y Q elevado a la N. Entonces yo utilicé la fórmula para poder calcular, esta formulita para calcular la probabilidad. Sí. Recuerden que cada una de las distribuciones tiene su propia fórmula para calcular la probabilidad. En estos casos de distribuciones discretas, ustedes simplemente pueden calcular, con la fórmula lo pueden hacer. Para el caso de la distribución continua, que es la normal, pues ya no puedo usar la fórmula porque es la integral. Bueno, sí se puede, pero pues digamos que no tendría tanto sentido. ¿Listo? Vamos a suponer que te pregunten, vamos a suponer que no son solamente 3 pacientes, sino son 50 pacientes, ¿cierto? Y que te preguntan la probabilidad, calcula la probabilidad que se curen 40 pacientes, ¿cierto? 40 no, que se curen menos de 40 pacientes, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tendrías que hacer 49 cálculos, ¿listo? En la calculadora de estas fórmulas. Entonces, digamos que en ese caso, pues como son 3 pacientes, pues son 4 cálculos que debo hacer, no es tan complicado. Pero si yo tengo 50, 100, 200 pacientes y te piden menos de 100 pacientes, te toca hacer 99 cálculos. Entonces, digamos que ahí ya no es tan viable y es mucho más fácil hacerlo en el Excel, porque además Excel lo hace inmediato. ¿Listo? Entonces, pues digamos que ahí habría que mirar. De todas maneras, yo les decía que sí es importante que hicieran por lo menos 1 o 2 ejercicios con la fórmula, porque a veces en las preguntas de las actividades evaluativas me piden hacerlo con la fórmula. Entonces, pues es mejor saber hacerlo así por si acaso, al menos 1 o 2. ¿Listo? Okay. Y ya pues Listo. empiezo a hacerlo con el Excel, por lo que te digo. Si ya son demasiados cálculos los que tengo que hacer, pues ya no tiene sentido. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. Vale, muy, muy chévere tu pregunta. Bien, vamos entonces a mirarlo con el Excel. Ahí de todas maneras en la lectura fundamental pues explican detalladamente cómo se hace con la fórmula y también con el Excel. Entonces les decía que es uno de las lecturas fundamentales, pues digamos, más completas, entre comillas. Porque pues faltan algunas imágenes. Entonces el ejercicio me decía que eran 3 pacientes, un total de 3 pacientes con una probabilidad del 70% que se curen. ¿Listo? Entonces yo lo escribí acá pues como decía el ejercicio. ¿Listo? Pero pues recuerden que nosotros generalmente usamos decimales, ¿no? Para el ejercicio necesitamos utilizar decimales. ¿Listo? Bueno, podemos escribir Q, no lo necesitamos, sin embargo, pues por si acaso lo podemos escribir. Este Q para Excel no se necesita, pero si ustedes ven la fórmula, sí la necesitamos. Con la fórmula sí necesitamos el Q, con el Excel no es necesario, sin embargo, es importante tenerlo ahí. Bueno. NP y Q, ¿qué más necesitamos? Veamos. La función que vamos a utilizar, creo que me falta otro dato, pero no me acuerdo cuál es. Vamos a calcular entonces la probabilidad que se curen 0 pacientes, es decir, ningún paciente. ¿Listo? Vamos a calcular todas las probabilidades puntuales, que no se cure ninguno, que se cure 1, que se curen 2 y que se curen 3. Esas son, como son poquitos pacientes, pues es muy fácil. ¿Listo? Y se van a dar cuenta que incluso puedo acá
Voy a explicar también algunas cosas generales que funcionan con todas las distribuciones, entonces para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, para calcular las probabilidades puntuales, entonces, la función que vamos a utilizar se llama distribución binomial.n. Fíjense que acá tengo varias distribuciones. Entonces, tengo la distribución binomial.n, que es la que vamos a utilizar en esto. No sé si ustedes están viendo ahí lo que me sale en el Excel. Me confirman, por favor. Es una lista de distribuciones. ¿La ven ahí? Por favor, ¿me confirman? No, señora, profe. Yo no, por lo menos. Sí, lo que pasa es que a veces cuando comparto solo el Excel no sale. Regálame un segundito. Entonces voy a compartir toda la pantalla para que la puedan ver. A ver, un segundo. ¿Me confirman ahora sí? Sí, señora, profe, ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces fíjense que cuando yo le escribo this, igual this al Excel, él me dice, mire, yo tengo todas estas distribuciones disponibles, ¿cuál le sirve? Entonces tenemos distribución binomial.n, yo le escribo acá igual this, tiene la beta, tiene la binomial.n, que es la que vamos a calcular en estos momentos, tiene la chi cuadrada, que ustedes no la ven aquí, pero sí la ven en estadística 2, la chi cuadrada, que es continua, la exponencial, tienen la f, que también es continua, tienen la gamma, la hipergeométrica, que la vamos a usar ahorita, la normal estándar, la normal, que la vamos a utilizar, tiene la t, tiene la Weibull, tiene la Poisson, y tiene muchas, si ustedes se dan cuenta, y tiene un montón de distribuciones. Nosotros en estos momentos para la binomial vamos a calcular, la vamos a utilizar la que dice binomial.n. ¿Listo? Cuando yo voy a intentar utilizar esa función, si ustedes se fijan, ahí abajito, me dice, para poder calcular la probabilidad necesito que me dé un número de éxito, necesito que me dé un número de ensayos, una probabilidad de éxito y que me diga si acumulo o no acumulo. Eso es lo que me pregunta esa binomial, esa distribución para poder calcular. Cuando me pregunta, ya sé qué dato me faltaba y es el dato de X, los valores de X, ¿cierto? Esos valores de X para todas las distribuciones me lo da la pregunta precisamente, ¿cierto? Y acá pues tengo los valores que voy a calcular en el primer, estos son los valores, ¿no? Los valores que piden calcular. En este primer caso pues el valor de X será 0, ningún paciente. En el segundo caso 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces acá nuevamente, igual distribución binomial.n, ¿cierto? Y entonces me piden el número de éxito. Ah, bueno, pues que estoy calculando la probabilidad de que ningún paciente se cure, ¿cierto? Entonces 0. El número de ensayos pues será n, que en este caso es 3. Bueno, pues puedo colocar el 3, aunque, bueno, puedo colocar el 3, que es el número, el n, el total de pacientes con los que voy a trabajar. La probabilidad de éxito, pues 0,7. Puedo colocar 0,7 o puedo colocar 70, pero tiene que estar con el porcentaje, con el símbolo de porcentaje. Si no, no funciona. Esta parte es muy importante en la parte del acumular. Como yo te decía, si te preguntan, por ejemplo, porque calcules la probabilidad de menos de 200 pacientes, son 199 cálculos. Si yo aquí le digo en X 199 y al final le digo que sí me acumule, entonces, ¿qué va a hacer Excel? Excel va a calcular
hacer todos esos 199 cálculos y los va a sumar. Él lo va a hacer. Cuando dice acumule es porque le estoy diciendo sume las probabilidades hasta ese número. En ese caso sería hasta 199. Y Excel lo hace directamente. Si yo le digo falso, ¿cierto? Excel solamente me va a calcular una probabilidad, o sea, no va a acumular. Va a calcular solamente la probabilidad en cero. Acumular es para que sume hasta donde yo le digo. Ahorita en la de 1 vamos a mirar, digamos, un poquito más esa diferencia. Falso para que me calcule una sola probabilidad, no me acumule nada. Y verdadero para que me acumule todas las probabilidades, hasta el número que yo le diga. Esta parte es muy importante porque esa parte nos sirve para todas las distribuciones. Todas manejan lo mismo de acumulado o no acumulado y verdadero o falso. Entonces, para todas nos sirve esta parte. Entonces, cuando yo le digo falso, él me calcula solamente la de 0 y ya está, no necesito nada más. 0.027, esa es la probabilidad de que no se cure ningún paciente, ¿cierto? Eso es como un 3%. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la probabilidad de 1, la probabilidad. Fíjense que acá solamente me están pidiendo la probabilidad de que se cure un paciente, solo uno, no más. Yo le puedo, bueno, calculémosla rápidamente y ya les explico esa parte de acumular o no acumular. Entonces, número de éxito 1, ensayos 3, probabilidad de éxito 70%. Y aquí, como solo me están pidiendo la de un paciente, solo uno, pues yo le voy a decir falso, ¿cierto? 0.189. Pero, ¿qué pasa si yo le escribo verdadero al final? Entonces yo le escribo 1 igual punto y coma 3, punto y coma 70%. Ay. ¿Qué pasa si yo en lugar de falso le coloco verdadero? Excel, ¿qué va a hacer? Excel va a sumar todas las probabilidades que son menores que 1. Y 1, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué va a hacer aquí Excel? Me va a sumar las probabilidades de 0 y 1, si yo le coloco verdadero. Si yo le coloco aquí 80, ¿qué va a hacer Excel? Me va a calcular las probabilidades de 0 hasta 80. ¿Listo? Si yo le coloco verdadero al final. Si yo le coloco falso al final, Excel me va a calcular solamente la probabilidad de 80. ¿Me confirman si esa parte se entendió, por favor? Sí, señora. Es muy importante porque así funcionan todas las probabilidades. Así funcionan todas las distribuciones, con ese verdadero o falso al final, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Listo? Ustedes se van a dar cuenta que si le coloco 1 y verdadero al final, fíjense que es diferente. Esta le coloqué verdadero al final, es decir, le dije que me acumulara. Vamos a probar que efectivamente me acumuló, es decir, si yo le coloco verdadero al final, Excel debe sumarme la probabilidad de 0 y la de 1. Vamos a mirar si eso es verdad. La probabilidad de 0 es 0.027 más la de 1 es 0.189. Fíjense que efectivamente sí la sumó. Hemos probado que efectivamente lo que hace el verdadero es sumar las probabilidades anteriores, ¿listo? Las menores que el número. ¿Listo? Entonces, bueno, esa parte es importante. Pues aquí la probabilidad de 2, pues igual. Binomial punto n, 2, punto y coma, el número de ensayos que es 3, 70% para la probabilidad y falso para que solamente me calcule la de 2. ¿Listo? Y lo mismo la de 3. Igual distribución binomial punto n, 3 que sería, me está calculando la probabilidad de que 3 pacientes se curen. 3 pacientes son los totales, la probabilidad de éxito 70% y falso para que no me acumule, no necesito que me acumule. Listo, 0.343. Listo. Y así se usa. Fíjense que acá, bueno, nuevamente estoy haciendo estoy calculando las probabilidades puntuales, ¿no? Me pueden preguntar, por ejemplo, la probabilidad que se cure más de un paciente, ¿cierto? Esta, digamos, es una de las más complicadas que me pueden preguntar, digamos. Que se cure más de un paciente, entonces, que se cure más de un paciente, ¿qué es? Pues
que se curen 2 o 3 pacientes, pues es sumar la de 2 y la de 3. Y ya está. ¿Listo? Ahí digamos que no es tan difícil cuando tengo tan poquitos pacientes, ¿no? Y ya, esa sería la probabilidad de que se cure más de un paciente. Como les decía hace 8 días, hay que tener cuidado con las palabritas clave. Cuando me dicen mínimo 5 pacientes, máximo 8 pacientes, saber qué valores significan esas palabras, ¿no? Más de, menos de. Por ejemplo, saber que más de 1 no incluye el 1, ¿cierto? Pero mínimo 1 sí lo incluye, ¿sí? Ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me pueden preguntar? Bueno, el entre, pero bueno, sí, que se curen entre 0 y 2. Pues entonces es 1, ¿cierto? Eso ahí también lo explican en la lectura fundamental, también hacen ejemplos de eso. ¿Listo? ¿Preguntas allí? Voy a propósito de la lectura fundamental, quiero que miremos el ejercicio de hipergeométrica que está ahí. Preguntitas ahí, por favor. Profesora, y Bueno, para hacer, por ejemplo, una de estas, cualquiera de las probabilidades con la fórmula, ¿cómo se hace en la parte donde está la combinación? Donde uno dice n, lo vas, n combinado x. lo Es vas que ahí es donde... con calculadora o con el Excel. con calculador, es que yo me enredo con calculador. Te enredas con Excel, ¿sí? Con calculadora, profe, con calculadora. Entonces lo hago yo con la calculadora o con el Excel. Con la calculadora, profe. Listo, entonces regálame un segundito. Bien, esta está en la parte de la fórmula, cuando tengo, por ejemplo, acá 7 y 4, los estudiantes generalmente hacen 7 dividido 4. Ese es 7 combinado 4. Entonces, vamos a buscar por acá alguna combinatoria, alguna calculadora, no sé cuál tú tendrás, pero todos lo tienen el mismo. ¿Alguna de las que están acá tienes tú? ¿Esta, por ejemplo? ¿Esta, por ejemplo? Aquí, en la calculadora, tú debes buscar, a ver, ¿dónde la veo? Por acá. Aquí, fíjate que hay una tecla, esta que está aquí, NCR. Esa NCR, esa tecla la tienen todas las calculadoras. ¿Listo? NCR, N combinado R. ¿Listo? Esa es la tecla que se usa para hacer la combinación. ¿Me confirmas, por favor, si en tu calculadora la encontraste? Yo sí, profe. Listo, esperemos que más me confirma por allí. Profesora, yo sí te quiero hacer otra preguntita antes de que de pronto la compañera conteste si tiene. Yo por lo menos no, porque la mía es, mejor dicho, es muy simple, demasiado simple.
Pero yo puedo descargar, digamos, en el momento del ejercicio o esto, yo puedo descargar una de estas calculadoras, profe. Gracias. ¿Estas en internet? Sí, señora. Sí, de hecho por ahí hay algunas científicas. Yo tenía una, pero no me acuerdo cuál es la que yo uso. Yo no he podido, profe, y no sé por dónde. ¿Pero Entonces, la pues me quieres toca pedir descargar? ayuda. Sí, o sea, para poder hacer los ejercicios, porque también lo de matemáticas me ha tocado pedir ayuda, digamos, porque yo no tengo esa calculadora y me toca pues con el celular, pero a veces no queda tan preciso como una calculadora científica, profe. Listo. Yo utilizaba una, pero es que no me acuerdo. Hay una chévere online. Voy a buscar unas que tengo por ahí, ya las busco y te las doy. Qué pena ponerte en eso, No, no, profesora. no te Si no, preocupes. tranquila, no hay problema. Sea, no te la muestro acá porque es que en este computador no corren, pero si es un computador con Windows, ahí corre perfectamente. Creo que es calculadora web 2.0. Esta, mira esta, la web 2.0, calculadora científica. Esta funciona muy chévere. Esta te la recomiendo, tiene Vale, muchas vale. cosas. Aquí se puede hacer también la combinatoria, solo es cuestión de cómo aprenderla a usar, pero esta es muy chévere. Mira la combinatoria acá, mira. Sí la veo, sí, señora, profe. Es que la Esa mía sí no, siete, nada de eso. a ver si me lo hace, 7,4. Y ahí está, mira que nos da hasta la fórmula. Entonces, esta Sí, funciona muy chévere. señora. Y ahí te dice que es 35. Esta funciona muy bien, te voy a colocar el link ahí, sin embargo, te voy a dar, son unos archivos con el simulador de la calculadora. Tú solamente le das clic mira, ahí nos están dando otra, Mathway, y esa parece que también es muy buena. Entonces voy a conseguir los archivos, no te la muestro acá lo que te digo, porque no funciona bien. Aquí no me abren realmente los simuladores de estas calculadoras que yo te estoy mostrando, esos no me funcionan, no me corren en este computador, pero en Windows sí corren perfectamente. ¿Listo? Gracias, Bien. profesora, muy gentil. Vale, con gusto. Bueno, mientras me confirma la parte no sé quién me preguntó, no sé si fue Angelita o fue Martica o fue Susana la que me preguntó. No, fui yo. Sí, No, señora, profesora. creo que fue la compañera Sí, Ángela. lo Eso. pudiste ver. Listo. Sí. Igual, fíjate que lo hice ahí en la calculadora online y funcionó perfectamente. Sí, la misma, mira, la misma tecla, NCR. ¿Listo? 7, combinado 4 y listo. Ahí ya funciona. ¿Listo? Bien, quiero que miremos entonces la parte del ejercicio de hipergeométrica en Excel debido a que en la lectura fundamental no está. Entonces voy a irme un momentico a la lectura fundamental para que sepan de qué es lo que estoy hablando. Entonces, por acá, a ver si por acá está la lectura fundamental, Poisson, hipergeométrica. Entonces, en la distribución hipergeométrica tenemos esta fórmula que estuvo muy bien la pregunta porque esta fórmula solo tiene combinatorias. Entonces, tengo la variable aleatoria, que es X, ¿listo? Dice para la cual se toma una muestra de tamaño N de N objetos. Entonces, fíjense que tengo como una muestra de la población o puedo decir una muestra de la muestra, ¿cierto? De los cuales A son éxito para la variable aleatoria. Entonces, ese A es como el número de éxitos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí me dan la formulita para calcularlo. Entonces, me dan el ejercicio. Un jefe de almacén sabe que 6 de las 25 bicicletas, si se fijan que el total de la muestra son 25 bicicletas, y de ese total toman un número, en este caso 6. Entonces, de esa muestra se toma otro número. ¿Listo? N mayúscula será en este caso 25 y el N minúscula
Bueno, también toca mirar también cuáles son las de éxito, ¿no? Toca leer bien el ejercicio. Un almacén, un jefe de almacén sabe que 6 de las 25 bicicletas que tiene para la venta presentan fallas. Por eso yo no digo que lo que se toma de las 25 bicicletas toca mirar cuál es el éxito en ese caso, toca analizar, porque si ustedes se fijan acá, dice que de las cuales A son éxito. Entonces, esas que son éxito yo las voy a llamar A. Y el resto es lo que voy a llamar N pequeñita. Entonces, por eso es importante. Yo no sé que la N mayúscula, o sea, el total de la muestra son 25, pero tengo que mirar primero cuáles son éxito. Presentan fallas. Entonces, fíjense que estas 6 de las 25 son las que presentan fallas. ¿Listo? Fallas en los frenos y necesitan ajuste. Si el vendedor que no tenía conocimiento del anterior vendió en el día 4 bicicletas, ¿cierto? Entonces, fíjense que esas fue las que él vendió. ¿Cuál es la probabilidad de que vendiera 2 de las que requerían ser ajustadas? Fíjense que tengo 6 que presentan fallas. ¿Listo? Ahora, el resto, las otras 19 bicicletas pues no presentaban fallas. ¿Listo? Entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que vendiera 2 que requerían ser ajustadas, o sea, 2 de esas 6, que presentan fallas. O sea, obviamente tengo una probabilidad que efectivamente de esas que vendiera no hubiera ninguna que requiriera ajustar, que no presentara fallas. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente justo se vendió una o unas que sí. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? ¿Cierto? Que efectivamente se vendieran 2 que requirieran ser ajustadas. Ahí me están dando entonces los 3 datos. Evidentemente, en este caso, pues el número de éxito, pues obviamente es que las vendiera, ¿no? Que el señor vendiera las bicicletas. Como él no sabía que habían unas que presentaban fallas, pues nada, para él es éxito vender, ¿cierto? Sus bicicletas. Por eso este 4, en este caso, pero esperen un segundito aquí, ¿cómo lo llamaban? Porque es que el contexto es que falla o que no falla, ¿no? Para la cual se toma una muestra de n objetos de los cuales A son éxito para la variable aleatoria. La variable aleatoria, necesito primero establecer qué es la variable aleatoria acá, porque fíjense que yo puedo decir que la variable aleatoria es exactamente que vendiera o que no vendiera, pero eso depende de quién, de lo que me pregunten. ¿Será que me preguntan la probabilidad de que venda o que no venda? Vamos a mirar. La probabilidad de que vendiera 2 de las que requirieran ser ajustadas. Fíjense que acá la variable aleatoria no es que venda o no venda, ¿cierto? Sino que precisamente de esas que vende tengan falla, ¿cierto? Eso es lo que le interesa a la persona, la variable aleatoria que nos interesa analizar. Que venda, pero además de que venda, pues que sea una de esas que presenta fallas. ¿Sí se fijan? Entonces es muy importante primero mirar la variable aleatoria porque de esa variable aleatoria depende lo que yo llame éxito. Nosotros ya sabemos que estas 25 bicicletas son la N mayúscula, o sea, es el total de bicicletas, es la población, el total de la población. Pero ahora necesito saber si estas 6 o ¿cuál de estas 6 o 4 representan mi éxito? ¿Cierto? Para mirar qué es lo que para mirar efectivamente el ejercicio, para analizar el ejercicio. En este caso, la variable aleatoria es que se vendieran esas que presentan fallas. Por lo tanto, tengo 6 que presentan fallas, por lo tanto, mi éxito será ese. A veces pareciera como que éxito es todo lo bueno, aquí en este caso, y no siempre es, si me hago entender, me parece muy chévere el ejercicio por eso. Aquí éxito es que venda esas bicicletas que presentan fallas, en este caso 6. ¿Listo? Entonces, pues digamos que es importante también analizar eso. Por lo tanto, estas 4 que se vendieron de las 25 bicicletas, bueno, realmente 4 de las 25 bicicletas en total que tiene la población sería el tamaño de, digamos, esas que yo tomé de las 25 para vender. ¿Listo? Entonces, N mayúscula 25, el tamaño de la muestra 4, bueno, de las que tomé de las 25 para vender, y el número de éxito 6.
¿Listo? Ahora, ¿cuál es el X que me preguntan? Recuerden que ese X que me preguntan generalmente está en la pregunta. En este caso no está específico, o en la hipergeométrica no está específico, pero yo lo calculo precisamente teniendo en cuenta este número de éxitos, ¿cierto? Que en este caso es 6 y el número de la muestra. Si se fijan, de estos éxitos, de estas bicicletas que presentan fallas, vendieron 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se vendieran 2 de las que requirieran ser ajustadas? En este caso, el X es 2, pues porque me están preguntándolo por la probabilidad de 2. ¿Listo? Y en este caso, fíjense que acá, de estas... bueno, el ejercicio ya, generalmente el X está en la pregunta, como les decía, binomial, generalmente, y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 2 requirieran ser ajustadas, o más de 5, o menos de 8, o máximo? ¿Sí? Eso es lo que yo les digo de la X y de las palabras clave. En este caso me están preguntando por exactamente 2, entonces lo único que hago es reemplazar en la formulita. Estas son combinatorias, entonces lo haría ahí con la calculadora o lo puedo hacer con el Excel. Si ustedes se fijan, acá donde dice veamos cómo resolver el ejercicio en Excel, no está la imagen. Entonces, por eso es que quiero retomar aquí con el Excel cómo sería resolverlo en el Excel, porque ahí no está. ¿Listo? Voy a compartir nuevamente pantalla completa para poder para poder utilizar el Excel y acá el ejercicio para mirar organizar los datos en el Excel. A ver, entonces. Voy a organizar los datos en el Excel para que ustedes sepan qué es lo que se necesita. Listo, entonces, tengo un N mayúscula que es 25, tengo un N minúscula que es 4, tengo un número de éxito que es 6 y ¿qué más tengo? Una X que es 2. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la distribución hipergeométrica que me pide. Entonces, distribución hipergeométrica, vamos a ver, acá está, hipergeométrica.n. Entonces, él me pide la muestra, en este caso, generalmente en las distribuciones, el primer número que me pide siempre es el de X. Entonces, en este caso, 2. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Luego me pide bueno, primero me pide muestra de éxito, luego el número de muestra. Entonces, en este caso, pues el tamaño de la muestra, que es N, que sería 4. Luego me pide la población de éxito. Entonces, en este caso, pues el éxito que es 6. Por último, me pide el número de la población, que es 25, y me dice si es acumulado o no es acumulado. Como solo me están preguntando en exactamente 2, que se vendan exactamente 2, entonces, pues falso, porque no estoy acumulando. ¿Listo? Ese es el orden en el que el Excel me pide los datos. Me pide primero X, luego N minúscula, luego A y luego N mayúscula. ¿Listo? Y pues falso, hay falso o verdadero dependiendo si nos piden acumular o no. En este caso no me piden acumular, me están pidiendo la probabilidad en exactamente 2, entonces yo la calculo. Y si ustedes se fijan, me dio exactamente lo mismo que dio en la lectura fundamental. 0.2027, pues acá digamos, se aproxima en Excel, se aproxima. Recuerden que Excel utiliza todos los decimales. ¿Listo? Cuéntame. Profesora, una preguntita, por favor. Cuéntame. Digamos, si fuera acumulada, ¿qué debería decir ahí en el? Porque aquí sí me pregunta de 2, pero digamos para acumulada, por favor, ¿me puedes volver a repetir qué palabra clave debería decir ahí en este ejercicio, profe? Gracias. Claro. Te podrían preguntar cuál es la probabilidad de que se vendieran menos de 5, por ejemplo, que requieran ser ajustadas. Menos de 5 tendrías que sumar 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Sí? Más de 8. Ahí, pues más de 8 es
¿cierto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, muchísimas, ¿no? Hasta las 25, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese caso acumularías cuando las preguntas clave, cuando las palabras clave son más, de, menos, de, máximo, por ejemplo, máximo 10 bicicletas. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Mínimo 20 bicicletas. ¿Qué quiere decir mínimo 20? Pues 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿cierto? Esas que tienen esas palabras que incluyen varios valores son acumuladas. Es cuando tú colocas ahí el acumulado. ¿Listo? Gracias, profe, muy gentil. Ok, con gusto. ¿Quién más? ¿Más preguntitas? Profe, yo tengo la duda de, no sé si lo explicarías el viernes, de Cuéntame. de un ejercicio que nos salió que nunca lo pude resolver, la verdad, sobre el histograma. No sé si tú tengas presente cuál de la semana pasada. No, no lo Pasada, recuerdo. que dice, ¿Tienes la imagen por ahí? sí la tengo, espérame, me conecto acá y ya te la paso. Esa es de la variación estándar, ¿cierto? Sí, ese que no pudimos, y Sí, la yo mayoría tampoco, yo también lo hice y de pronto ajá, nos sale esta vez nuevamente y nuevamente pues seguimos con el sí, a mí me error. pasó lo mismo y lo hice varias veces y me salía error, ya no sé si era una aproximación, no supe qué era. Yo Así, tampoco, no, yo lo hice de varias formas y no me salió, entonces ya lo estoy ubicando acá, que no lo ok. tenía pues. Lo estoy ubicando para poder compartir. Listo. A ver. Espérame, comparto acá es que comparto acá, ¿cierto? Escritorio. ¿Ya están viendo algo, no? No, señora. Ya le di compartir, está raro. Está raro, profe. O si quieres, O si quieres lo leo y de pronto, si tienes la imagen, la puedes compartir por el chat. ay, no sé cómo Ahí, compartirla. ya te muestro por dónde la compartes. Ahí estoy compartiendo yo la pantalla completa. Sí, Mira que acá abajito en el chat hay unos iconos. El tercer icono que es como un clip, ahí tú le das cargar desde mi equipo. Y ahí pues tú cargas lo que tú quieras cargar, una imagen o un archivo. El icono es como un clip. el icono es como un clic, ya reviso. Ya reviso. Espérame Chat. otro segundito, a ver. Espérame otro segundito porque no. Profesora, mira, yo lo compartí que lo encontré ahí a la mano. Dale, sí, gracias. Ay, gracias por salvarme la vida. Tranquila, Dale. es el ejercicio del histograma. ¿Lo compartiste en? Por el chat. No me ha llegado. Dale enter. Es que a veces se queda ahí a veces se queda ahí, pero no lo sube. Ah, listo, sí, ya. Listo, ahora sí parece. Esperemos porque es que es lento.
A ver, yo lo miro porque no sé. No sé qué ejercicio es. Está cargando, está cargando. Es el ejercicio que tiene el histograma, tiene la gráfica. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Qué proceso hicieron ahí para resolverlo? Yo hice la tablita de frecuencias, Sí. saqué, espérame, yo abro el archivito y te digo. Y saqué pues la variación, la varianza, y de ahí saqué pues la raíz cuadrada para sacar la variación estándar. Yo lo busco para Listo. acordar. Porque sí, eso es lo que hay que hacer, la tablita de frecuencias. Entonces, digamos que ese es el proceso, ¿listo? Pero sí me gustaría revisarlo un poco más detallado. Ay, hice algo malo. Espérame, yo lo busco, que yo también lo tengo por acá. Me gustaría revisarlo un poco más detallado porque eso es lo que hay que hacer. O sea, la indicación, digamos que... Sí, Pero me toca revisarlo con detalle, es decir, me gustaría que tú también me lo enviaras, porque no sé si son los mismos números. Me lo envían y yo lo reviso con detalle, porque digamos que ese es el proceso, pero qué tal no sea la respuesta, ¿sí me hago entender? exacto, sí, porque primero y yo le saqué el promedio, ¿sí? Un promedio. Luego hice la sumatoria de todos y dividí sobre el número de la muestra, que era 5, pues dependiendo porque nos lo cambiaban cada rato. Ajá. Luego a ese resultado le saqué la raíz cuadrada, que era sacarle la raíz, no raíz cuadrada, sino la raíz a ese resultado. Esa fue una de las formas, pero no por ningún lado me dio. Listo, entonces hagamos una cosa. Yo voy a tomar este que me envió, no sé quién fue, Janet, creo que fue la que me lo envió. Sí. Ese. Sí, Yo voy a tomar este que me envió ella, lo voy a resolver detalladamente, así sea en una hojita, ¿listo? En un papel, y se los voy a enviar con el proceso de cómo había que resolverlo. Y ya con ese mismo proceso, cada uno lo hace, cada una lo hace y verifica si le dio bien o le dio mal. ¿Les parece? Ay, listo. perfecto. Profe, Sí, pero por favor, profe. yo no soy de tu grupo, ¿cómo nos lo Yo enviaría? tampoco. Por acá, por el chat. Ah, Sí. o sea que nos lo Ah, envía ahorita. No tanto ahorita, pero tú puedes revisar, bueno, no ahorita, mañana, porque ahorita tengo algo Ok, que hacer. Entonces, ok. mañana tú revisas el chat y ahí va a aparecer, yo les voy a escribir, chicas, miren, este es el resultado, y yo les subo el archivito ahí, o si lo hago en video, les subo el video, o si lo hago en Excel, les subo el Excel, pero ahí va a quedar, tú puedes revisar dónde queda aquí en esta aula, y ahí en el chat te va a aparecer. ¿Listo? profesora, pero aparece en la misma, debajo de la grabación, o como busca Es uno. correcto, tal cual, debajo de la grabación. Ah, bueno, gracias. Ah, ok, listo, profe, listo. Ahí puede que no les aparezca hoy, pero les puede aparecer mañana, pero ahí aparece porque yo lo voy a colocar. De hecho, creo que a ustedes, como estuvieron aquí en la charla, les aparece ¿cómo se llama eso? La La notificación que notificación. Ah, ya. Ah, ok. bueno. Entonces ahí les va a aparecer cuando abran el Teams. ¿Listo? Listo, profe. Entonces voy a hacerlo con este que me enviaron y ahí voy a tratar de hacer el proceso y ustedes revisan. Recuerden que en tal caso que digamos, no esté acorde la respuesta o la respuesta no esté ahí con el proceso que ustedes hicieron, pues simplemente escriben un correíto al profe, mira, este fue el proceso que yo hice, porfa me lo revisas o bueno, cualquier cosa. Recuerden que nosotros también estamos prestos para eso, ¿no? Para revisar ese tipo de cosas. Y en tal caso, pues que haya algo malo con la pregunta, la respuesta no esté ahí o bueno, lo que sea, pues se puede hacer la recalificación de la pregunta. ¿Listo? Listo, profe. Ah, Gracias, profesora, muy gentil.
Listo, mis chiquillas hermosas. Me pasé 7 minuticos hoy. Lamentablemente es que 1 hora no alcanza para nada, ¿no? No alcancé no a revisar mucho, pero de todas formas, muchas gracias y gracias Sí, por todo, profe. porque yo creo que esta es la última clase, muy amable, muy gentil, profesora, por tu Sí, ayuda. y así, esta es la última clase. Me alegró mucho escucharlas, escucharlos a los que se conectaban siempre. Y nada, de todas maneras, igual, ustedes saben que por acá me pueden escribir. Ustedes ahí simplemente me buscan, ya saben cómo escribirme, ¿cierto? ¿No? No, no, señora. Entonces, miren, pónganle cuidado, miren la pantalla. Aquí en chat, ustedes, en el panel izquierdo de Teams hay algo que se llama chat. Ahí Sí, en chat, señora. aquí hay como un lapicito. Al lado de la palabra chat, en el lado derecho hay un lapicito. En ese lápiz, ustedes escriben el mensaje, dice para. Donde dice para, Ok. Joana Olarte. Como yo, obviamente, este es una aplicación de la universidad, pues ahí aparecen todas las Joanas. Pues no, yo no me aparezco, ¿no? Pero si quisieras, si ustedes quieren escribir un mensaje, fíjense que hay varios me han escrito, mira. Varios estudiantes me escriben haciéndome preguntas, así no sea de su grupo, esa es la forma de comunicarnos, así yo no sea de su grupo, no sea la docente de su grupo, entonces cualquier pregunta que tengan, ahí me pueden escribir, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Gracias, profe. Muy gentil por tu muchos, tiempo. De verdad, profe, que me ayudaste muchísimo, muchísimo, muchísimo en los trabajos y en las evaluaciones y todo. Muchísimas gracias, profe. Ay, me sí, alegra es mucho. verdad. Yo miraba estas clases y con esto me ayudé bastante. Me fue muy Mm, bien, gracias a Dios. De verdad que sí, yo también mil comparto gracias. lo mismo. Me alegra muchísimo y espero que nos veamos en estadística 2. De todas maneras, Ay, ojalá que nos toque en estadística 2 con la profe Joana. Y que sea nuestra tutora, profe, porque no pertenecemos a tu grupo, pero ojalá, profe. sí, igual si no si no soy la tutora, pues ahí Nos vamos a estar. ayudaste, sí, Claro, nos Te ayudaste buscamos. bastante. por supuesto que sí. Ya Listo, saben profe. cómo escribirme igualmente, entonces, Sí, señora. Ay, Listo, perfecto. profe. Gracias, hasta listo. luego. Bueno, Gracias, profesora, profe, por tu Bendiciones. tiempo y que todo. estés Se bien Gracias, cuidan también, profe. mucho. Bendiciones también para ti, compañeras. Hasta luego. Hasta luego, que estés descansen. bien, Martín. Chao. Juiciosas. Chao. Chao.